Bueno, vamos a ver si empezamos, que ya estamos casi todos. Entonces, sí pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Ok. Muchachos, les pido, cuando yo esté haciendo la presentación, si yo les pregunto algo, cualquier cosa, díganmelo por el micrófono, que cuando yo hago la presentación yo no puedo ver el chat porque yo estoy allá en PowerPoint manejando la diapositiva. Entonces, cuando yo les pregunte cualquier cosita, o cuando ustedes me quieran preguntar cualquier cosa, eh, me dicen por favor por el micrófono. Entonces, vamos a empezar. Rosa, buenos días. ¿Qué tomo lista? La lista, escribe tu nombre en el chat, así es que pasamos lista en las clases virtuales. Entonces, escribes tu nombre en el chat. Ok, entonces vamos a empezar. Ok. La clase pasada habíamos empezado el tema, un nuevo tema. Estábamos aprendiendo a hacer cálculos con variables de proceso y unidades de medida. Estábamos aprendiendo a convertir de una unidad de medida a otra. Entonces vamos a repasar rápidamente lo que vimos en la clase pasada y terminamos con las unidades que nos hacen falta, con las variables y las unidades que nos hacen falta. Entonces, la clase anterior habíamos dicho que teníamos todas estas variables y unidades de medida, las propiedades de la materia, que son su masa, el volumen, la densidad, las temperaturas, y hay unas variables de proceso, son las variables que se miden en los procesos, por ejemplo, el flujo o el flujo de materia que está pasando, o sea, por decir algo, a través de un tubo pasan 10 litros por minuto de agua o de alcohol o de cualquier líquido, de petróleo, de gasolina, es flujo. Recuerden que el flujo también puede ser de un sólido, puede ser, digamos, 2 kilogramos por minuto de harina de trigo, 2 kilogramos por minuto de aceite de palma. El flujo es una cantidad de materia que pasa a través del tiempo. La presión no la alcanzamos a ver, esa la vemos hoy, la vimos la concentración. Hoy vamos a ver flujo, presión, concentración y pH. Temperatura alcanzamos a verlo y vimos masa, volumen, densidad, vimos masa, vimos volumen, vimos densidad y vimos temperatura. Entonces, vamos a repasar rápidamente esas y luego seguimos con flujo, con presión, con concentración y con pH. El nivel de líquido aquí lo puse, pero en realidad el nivel de líquido se expresa como una unidad de longitud, una unidad de distancia. Ok, entonces recuerden que la masa es la cantidad de una sustancia cualquiera y que hay dos sistemas en general para todas las unidades de medida. Hay dos sistemas de unidades de medida, el sistema internacional y el sistema inglés. El sistema internacional es el que manejan prácticamente casi todos los países. Y el sistema inglés lo manejan los norteamericanos y los británicos, los ingleses. Estaba viendo que los australianos hace varios años que ellos adoptaron el sistema internacional. El sistema inglés solía ser un sistema de los países donde hablan inglés. Ellos manejan otro sistema de unidades. Por ejemplo, en el sistema internacional, que es el que manejamos todos los demás países, el sistema internacional es el sistema de unidades que se maneja en las ciencias, en la ingeniería, prácticamente es el que se maneja en casi todos los países. La unidad de masa, las unidades de masa, ¿cuáles son? El gramo, el kilogramo. El kilogramo es un múltiplo del gramo. El gramo, el kilogramo y la tonelada métrica. En la clase anterior habíamos visto que un kilogramo son 1000 gramos y que una tonelada métrica son 1000 kilogramos. En el sistema inglés se manejan otras unidades de masa. Las unidades de masa en el sistema inglés son el grano, la onza, la libra y la tonelada corta. La tonelada corta es diferente de la tonelada métrica. Entonces, en la clase pasada
habíamos visto algunas equivalencias entre unidades de medida. Habíamos dicho que una libra equivalía a 16 onzas, que una libra es lo mismo que 453,6 gramos, un kilogramo eran 1000 gramos, que un kilogramo eran 2,2 libras, que una tonelada métrica eran 1000 kilogramos. Yo les había dicho que kilo significa 1000. Entonces, por ejemplo, kilómetros. Kilómetros son ¿qué? 1000 metros. Kilómetros son 1000 metros. Kilogramos son 1000 gramos. Una tonelada métrica son 1000 kilogramos. Una tonelada corta son 970,2 kilogramos. Por eso se llama tonelada corta, porque es un poquito menos que la tonelada métrica. También habíamos visto que la tonelada corta en libras equivalía a 2000 libras. Bueno, entonces hicimos algunos ejercicios de conversión, de pasar de una unidad de medida a otra. Entonces, habíamos comenzado con pasar de unidades de masa de unas a otras. Por ejemplo, habíamos visto cuántos gramos son 12 libras. Eso puede ser una pregunta. ¿Cuántos gramos son 12 libras? O 12 libras, ¿cuánto es en gramos? Entonces, habíamos hablado que cuando tenemos este tipo de preguntas, lo que hacemos es buscar la equivalencia entre gramos y libras. Buscamos la equivalencia. Entonces, la equivalencia entre gramos y libras es una libra equivale a 453,6 gramos. Entonces planteamos una regla de 3. Si una libra son 453,6 gramos, 12 libras, ¿cuántos gramos es? 12 libras, ¿cuántos gramos es? Partimos de la equivalencia, una libra es igual a 453,6 gramos, y nos planteamos la pregunta, 12 libras, ¿cuántos gramos es? Siempre debemos, cuando planteemos, esto es una regla de 3, esto que tenemos aquí, todo esto es una regla de 3, todo esto es una regla de 3. ¿Por qué de 3? Porque aquí tengo un valor, otro valor y otro valor. Y voy a dar un cuarto valor. Entonces, cuando planteamos una regla de 3, es importante, muchachos, que las unidades las coloquemos unidades iguales al mismo lado. Si yo coloqué libra aquí al lado izquierdo, aquí abajo debo tener libras. Y si coloqué gramos aquí al lado derecho, lo que me dé aquí me va a dar en gramos. Con otros ejercicios lo entendemos mejor, pero porque a veces cambia el orden dependiendo de cómo escriba yo la equivalencia. Entonces, si una libra son 453,6 gramos, 12 libras, ¿cuánto es? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Esta X, ¿a qué es igual? Recuerden, es igual al que está al lado de la X, multiplicamos por la diagonal y dividimos por el que está al lado. Partimos al lado de la X, multiplicamos por la diagonal y dividimos por la que hace falta. Entonces, 12 libras por 453,6 gramos entre una libra. 12 libras por 453 gramos entre una libra. Entonces, en el numerador tenemos libras y en el denominador tenemos libras. Entonces, las libras del numerador se cancelan con las libras del denominador y la respuesta nos va a dar en gramos. La única unidad que queda son los gramos. Entonces, hacemos simplemente las operaciones que queden, que son ¿qué? 12 por 453,6 entre 1. Y eso da 5.000, 12 por 453,6 da 5.443 gramos. Era la unidad que nos quedaba. Entonces, 12 libras equivale a 5.443 gramos. Listo. Veamos este ejemplo. ¿Cuántas libras son 14 kilogramos? Debemos pasar de kilogramos a libras. Entonces buscamos equivalencia. La equivalencia nos dice que... Denme un segundo que llegó alguien. Listo. Entonces, íbamos a pasar 14 kilogramos, lo vamos a pasar a libras. La pregunta es, ¿cuántas libras son 14 kilogramos? Entonces necesitamos la equivalencia entre libras y kilogramos. La equivalencia nos dice que un kilogramo son 2,2 libras. Entonces vamos a plantear la regla de 3. Si un kilogramo son 2,2 libras, 14 kilogramos, ¿cuántas libras son? Entonces calculamos la X.
es que 14 kilogramos, la que está al lado de la X, por la diagonal, por 2.2 libras, dividido entre 1 kilogramo. 14 kilogramos por 2,2 libras sobre 1 kilogramo. Kilogramo en el numerador y kilogramo en el denominador se cancelan. Y nos queda solamente las libras. Entonces hacemos 14 por 2.2 entre 1. Y 14 por 2.2 es 30,8 libras. Entonces, 14 kilogramos son 30,8 libras. ¿Okay? Hasta ahí está claro, ¿cierto? Dígame, muchachos. Hasta ahí está. Sí, profe, está claro. Ok. ¿Me sigamos? Está claro. Entonces, este ejercicio dice, ¿cuántos gramos son 8 onzas? Nosotros, nuevamente, vamos a pasar de onzas, lo vamos a pasar a gramos. Entonces, lo ideal sería encontrar la equivalencia entre gramos y onzas y hacemos la regla de 3, sencillito. Pero resulta que, digamos que no tenemos a la mano la equivalencia directa entre gramos y onzas, pero la tenemos entre libras y onzas y entre libras y gramos. Aquí no está, o sea, aquí no tengo la equivalencia entre gramos y onzas. Tengo es entre libras y onzas y entre libras y gramos. Pero si yo tengo estas dos, yo puedo pasar las 8 onzas con la equivalencia entre libras y onzas, paso las 8 onzas, las paso a libras. Y una vez las tenga en libras, las paso de libras a gramos. Si no tengo la relación, la equivalencia directa entre las dos, puedo usar dos equivalencias que me sirvan. Aquí no tengo la equivalencia entre gramos y onzas. Tengo entre libras y onzas y entre libras y gramos. Entonces, ¿qué hago? Paso de onzas a libras y luego de libras a gramos. Pero vamos a pasar primero de onzas a libras. Si una libra son 16 onzas, 8 onzas, ¿cuántas libras son? Recuerden, colocamos las unidades en el mismo lado. Unidades iguales las colocamos en el mismo lado. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior la X quedaba de este ladito, verdad? No siempre tiene que quedar ahí. A veces puede quedar de este lado dependiendo de la pregunta y de cómo escribamos la equivalencia. Entonces nuestra equivalencia dice que una libra son 16 onzas. Entonces nos preguntamos, 8 onzas, ¿cuántas libras son? Porque vamos a pasar 8 onzas a gramos. Entonces, pero primero lo pasamos a libras. 8 onzas, ¿cuántas libras son? Entonces, queda así. La X a qué es igual. Lo que está al lado de la X, 8 onzas por una libra por la diagonal, entre 16 onzas. 8 onzas por una libra entre 16 onzas. Entonces las onzas están en el numerador y en el denominador, se cancelan, nos va a quedar solamente en libras. Entonces hacemos 8 por 1 sobre 16, lo mismo que 8 sobre 16. Disculpen que creo que eso no lo alcanzan a ver. Vamos a verlo aquí. Entonces teníamos esto, 8 por 1 sobre 16. X, ¿a qué es igual? Es igual a 0,5 libras. O sea, 8 onzas los pasamos a libras primero. Nos da 0,5 libras. Ahora lo vamos a pasar de libras a gramos. Entonces partimos de la equivalencia. Si una libra son 453,6 gramos, 0,5 libras, ¿cuántos gramos son? Entonces, la X a qué es igual? Es igual a 0,5 libras por 453,6 gramos sobre una libra. 0,5 por 453 sobre una libra. La libra en el numerador se cancela con la libra en el denominador. Nos queda solamente en gramos y hacemos 0,5 por 453,6 y eso nos da 226,8 gramos. En gramos aquí, gramos. Significa que entonces ya ahí terminamos. 8 onzas son 226,8 gramos. Las pasamos primero a libras y luego de libras las pasamos a gramos. ¿Ok? ¿Sí me entendieron eso? Esta que no es directa, que primero pasamos de una la pasamos a una y luego la pasamos a otra. 8 onzas equivale a 226,8 gramos. Entonces, miremos este. La pregunta es, ¿cuántas onzas son 7 kilogramos? Y nuevamente, lo ideal sería tener la equivalencia entre onzas y kilogramos. No la tenemos. Tenemos la equivalencia entre libras
y onzas y entre kilogramos y libras. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Pasamos primero a qué y luego a qué? Dígame. Vamos a pasar de kilogramos a onzas. Tenemos la equivalencia entre libras y onzas y entre kilogramos y libras. Pasamos primero a qué y luego a qué. Dígame, por favor. Profe, primero pasamos a libra Sí, y luego. y luego se pasa a onza. Perfecto, muy bien, excelente. Pasamos los kilogramos a libras primero y luego lo de libras lo pasamos a onzas. Ok, entonces, muy bien. Entonces vamos a pasar de kilogramos a libras. Entonces partimos de la equivalencia de kilogramos y libras. Un kilogramo son 2.2 libras. Entonces, 7 kilogramos, ¿cuántas libras son? Entonces, ¿cómo queda esa X? Dígame cómo queda la fórmula. ¿X es igual a qué? O sea, no el resultado, la fórmula. Recuerden, es el que está al lado por la diagonal sobre... Sí, profe. ¿Sí? Profe, X Es igual. es igual a 7 kilogramos por 2.2 libras. Muy bien, excelente. Así es. X es igual a 7 kilogramos por 2.2 libras sobre 1 kilogramo. ¿Qué se cancela? Se cancelan los kilogramos. Muy bien, se cancelan los Los kilogramos. kilogramos. Entonces, solo nos queda 7 por 2.2 sobre 1. O sea, exacto. 7 por 2.2. Creo que no alcanzan a ver. Hacemos el 7 por 2.2 y eso nos da 15.4 libras, ¿cierto? 15.4 libras. Y ahora lo pasamos de libras a ¿qué? A onza. A onzas, muy bien. Entonces partimos de la equivalencia entre libras y onzas. Una libra son 16 onzas. 15,4 libras, ¿cuántas onzas son? Entonces, la X es igual a 15,4 libras por 16 onzas sobre una libra. ¿Se cancela qué? Las libras. Las libras se cancelan. Entonces hacemos 15.4 por 16 sobre 1, pues. Entonces eso da 246,4 onzas. Entonces 7 kilogramos son 246,4 onzas. ¿Se entiende, verdad? No es tan complicado. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vamos a continuar. Habíamos visto equivalencias entre volumen, unidades de volumen. Habíamos visto que 1 mililitro era lo mismo que 1 centímetro cúbico. Cuando ustedes escuchen centímetro cúbico y mililitros, eso es lo mismo. Por ejemplo, la gaseosa dice que tiene, la gaseosa personal es de 350 mililitros. Eso es lo mismo que 350 centímetros cúbicos, eso es lo mismo. Entonces, el mililitro y el centímetro cúbico son lo mismo. Ahora, 1 litro es igual a ¿qué? A 1000 mililitros. 1 litro de gaseosa son 1000 mililitros. Okay. Luego, 1 litro también es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos, porque el mililitro y el centímetro cúbico son lo mismo, son iguales. Ahora, un metro cúbico, ¿qué es igual? Un metro cúbico son 1000 litros. Yo les decía para que se hicieran una idea que esos tanques azules de basura que uno ve en la calle, no los tanques elevados que están en las casas, en los techos, no, esos son más grandes. Son los tanques de basura que a veces ve uno en la calle, unos tanques azules de plástico. Esos tanques son de 1 metro cúbico más o menos. Eso es 1 metro cúbico. Eso es más o menos 1000 litros. Un tanquecito de esos. Entonces, de hecho, los tanques con los que uno guarda el agua en las casas, en el patio, no los que son elevados grandotes, sino los que no tienen el patio a veces, esos son más o menos 1000 litros, más o menos de 1 metro cúbico. Ok. Entonces, 1 metro cúbico son 1000 litros. En el sistema inglés tenemos otras unidades de volumen. Estas unidades, el litro, el mililitro, el centímetro cúbico, el metro cúbico, son del sistema internacional. Todas estas son del sistema internacional. Estas, la pulgada cúbica, el pie cúbico y el galón, son del sistema inglés. Son unidades de volumen del sistema inglés. Entonces, la pulgada cúbica, ¿a qué es igual? Son 16,38 centímetros cúbicos. Eso es una pulgada cúbica.
Un pie cúbico, ¿a qué es igual? Son 28,31 litros. 28,31 litros es un pie cúbico. Y un galón es como la unidad la unidad del sistema inglés que más manejamos por estos lados. El galón, que es el que manejamos en el combustible, con la gasolina, con el diésel. Un galón, ¿a qué es igual? Un galón son 3,78 litros. Entonces, ya para que ustedes sepan, un galón de gasolina, ¿cuántos litros son? Son 3,78 litros. Entonces, esas son unidades de volumen. Entonces, hagamos esta pregunta. ¿Cuántos litros son 5 galones? Partimos de la relación entre galones y litros. Entonces, un galón son 3,78 litros. Un galón son 3,78 litros. Entonces, ¿cómo queda la regla de 3? Díganme, díctenmela, por favor. Si un galón son 3,78 litros, 5 galones. 5 galones. Casi, si un galón son 3,78 litros, ¿dónde coloco los galones? ¿En la izquierda o en la derecha? Izquierda. La izquierda. 5 galones, ¿cuántos litros son? Entonces, ¿cómo es la X? La X es igual a ¿qué? A 5 galones por 378 litros sobre un galón. Exacto. Por 3,78, ¿viste? O sea, es 3,78. Igual yo también me equivoqué. Entonces, X es 5 galones por 3,78 litros sobre un galón. Se cancelan los galones. Y 5 por 3,78 son 18,9 litros. 5 galones son 18,9 litros. ¿Ok? 5 galones son 18,9 litros. Vamos a hacer este. ¿Cuántos metros cúbicos son 4,7 pies cúbicos? Si tenemos estas equivalencias. Si un metro cúbico son 1000 litros y un pie cúbico son 28,31 litros. Pasamos de qué a qué y luego de qué a qué. Dígame. Vamos a pasar de pies cúbicos a metros cúbicos. Tenemos metros cúbicos a litros y de pies cúbicos a litros. Nos pasamos de qué a qué y de qué a qué. ¿Sí me escuchan, muchachos? Profe, yo creo que primero Sí, dime. pasamos de pie cúbico a litro ¿Y después? y después de litros a metro cúbico. Exacto, muy bien, así es. Primero de pies cúbicos a litros y luego de litros a metro cúbico. Entonces partimos, vamos a pasar de litros a pies cúbicos. Entonces, un pie cúbico son 28,31 litros. ¿Dónde pongo los 4,7 pies cúbicos? A la izquierda. A la izquierda. 4,7 pies cúbicos, ¿cuántos litros son? Entonces, X es igual a 4,7 pies cúbicos. Pies cúbicos se escribe así, FT a la 3. Pies cúbicos por 28,31 litros sobre un pie cúbico. Se cancelan los pies cúbicos y hacemos 4,7 por 28,31. Eso nos da X es igual a 133,1 litros. Ahora esos litros los pasamos a pies cúbicos. Si un metro cúbico son 1000 litros, ¿dónde pongo los litros? ¿De qué lado? A la derecha, profe. A la derecha. Muy bien. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos son 133,1 litros? Entonces, ¿cómo queda la X? ¿X es igual a qué? A 133 litros por un metro cúbico. ¿Dividido entre qué? Entre 1000 litros. Ok. Dividido entre 1000 litros, no se te olvide eso. 133, muy bien. 133,1 litros por un metro cúbico dividido entre 1000 litros. ¿Qué se cancelan? Los litros, ¿verdad? Los litros se cancelan. Entonces hacemos 133 por 1, son lo mismo, dividido entre 1000. 133 entre 1000. Eso da 0,133 metros cúbicos. Entonces, 4,7 pies cúbicos son 0,133 metros cúbicos. Bien, muchachos. Entonces, habíamos hablado de las temperaturas. Yo les decía que la temperatura es una medida del nivel de energía. Mientras más temperatura tiene algo, una sustancia, un cuerpo, más energía tiene. Entonces,
Eh, Les decía que hay varias escalas de temperatura. Los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin y los grados Rankine. Está la escala Celsius. La escala Celsius tiene valores negativos. La escala Fahrenheit también tiene valores negativos. O sea, tiene valores positivos y negativos. Positivos y negativos. Pero la escala Kelvin y la escala Rankine no tienen valores negativos. Son de 0 para arriba. Entonces, de pronto, alguna vez por ahí en televisión, en un documental, han oído hablar que del cero absoluto. El cero absoluto es 0 grados Kelvin o 0 grados Rankine. Es el cero absoluto. Pero entonces, hay un segundo que llegó alguien. Ok. En fin, tenemos escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin y escala Rankine. La escala Kelvin, la escala de Kelvin, ¿qué es? Es la escala absoluta de los grados Celsius. Y la escala Rankine es la escala absoluta de los grados Fahrenheit. No se preocupen por eso, porque eso se maneja es ¿cómo se dice? En aplicaciones científicas, en investigaciones científicas. Ustedes van a estar más que todo vinculados al sector productivo, a la industria. En la industria se manejan los grados Celsius y los grados Fahrenheit, casi siempre. Entonces, los grados Celsius, ¿cuáles son? Los mismos grados centígrados, son los que nosotros manejamos por estos lados, los grados centígrados. Pero los americanos y los ingleses manejan son los grados Fahrenheit. ¿Por qué uno tiene que saber calcular las equivalencias entre grados Celsius o grados centígrados y grados Fahrenheit? Porque a veces las empresas compran los equipos y los compran en Estados Unidos y esos equipos vienen con los termómetros en grados Fahrenheit. Entonces nosotros tenemos que saber más o menos cuánto es lo que está marcando ese termómetro, cuánto es. O de pronto uno la especificación de un producto viene con unas condiciones en Celsius o en Fahrenheit, uno tiene que saber convertirlas. Entonces vamos a ver cómo se hace. Así hacemos las equivalencias entre temperaturas. Las equivalencias entre temperatura lo hacemos utilizando una fórmula. Esta primera fórmula es para pasar de Fahrenheit a centígrados. Si tenemos Fahrenheit y lo queremos pasar a centígrados, usamos esta primera fórmula. Esta segunda fórmula es para pasar de centígrados a Fahrenheit. Esta tercera fórmula es para pasar de centígrados a Kelvin y esta es para pasar de Kelvin a centígrados. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Digamos que nosotros estamos, yo les decía, digamos que estamos viendo en una noticia dice, no, en Nueva York está haciendo mucho calor, están haciendo 78 grados Fahrenheit. Nosotros no tenemos una idea intuitiva de cuántos son 78 grados Fahrenheit. Nosotros sabemos que aquí en Colombia calor es 35 grados centígrados para arriba. Eso es, bueno, de 32 para arriba ya es calor. Queda calor intenso. No, en el verano en Nueva York está haciendo 78 grados Fahrenheit. Es un calor horrible en Nueva York hoy. ¿Cuántos son 78 grados centígrados? No sabemos qué tan caliente es eso, ¿cierto? Entonces vamos a convertir de Fahrenheit a centígrados. Para eso usamos esta ecuación, la que nos sirve para pasar de Fahrenheit a centígrados, para calcular centígrados, que aquí está. Vamos a pasar de Fahrenheit a centígrados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Multiplicamos los Fahrenheit por 0,55 y lo que nos dé le restamos 3,55. Recuerden, yo no sé, ustedes deben estar, algunos seguramente ya lo han visto o, no, o lo van a ver en matemáticas. Primero se hacen las multiplicaciones y después se hacen las sumas y las restas. Entonces, esto aquí que tenemos, no vayan a cometer el error de hacer 78 menos 3,55 y después lo van a multiplicar por esto. No, primero se hace la multiplicación, siempre. Multiplicación siempre viene antes que la suma y la resta. Entonces, hacemos 0,55 por los grados Fahrenheit, que son 78, y lo que nos dé, le restamos 3,55. Entonces, eso da 0,55 por 78 da 42,9. Y 42,9 menos 3,55 da 39,3 grados centígrados. ¿Eso es caliente o no es caliente? ¿Está haciendo calor o no hace calor? ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe. Bastante caliente, ¿verdad? Sí. Se están asfixiando. Entonces, bueno, así convertimos de grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, pero digamos que necesitamos convertir de grados centígrados a Fahrenheit. Yo les ponía un ejemplo. Digamos que usted en la empresa
dice, la empresa importa una materia prima, un producto, una materia prima. Y la materia prima dice en las cajas, consérvese a una temperatura a una temperatura inferior a 20 grados centígrados. Digamos que dice, consérvese a 20 grados centígrados. No, perdón. Digamos que dice, consérvese máximo a 30 grados centígrados. Entonces, digamos que la bodega está a 20. La bodega está a 20 grados centígrados y el producto dice, consérvese máximo a 25. Entonces, vamos a ver cuántos son en Fahrenheit los 20 grados de la bodega. Vamos a ver si la bodega nos sirve. Entonces, vamos a pasar de centígrados a Fahrenheit. La fórmula es esta, 1,81 por grados centígrados más 6,45. Hacemos 1,81 por 20. Hacemos primero la multiplicación y después lo que nos dé le sumamos 6,45. Eso da 36,6 más 6,45 y nos dice que está a 42,65 Fahrenheit. Digamos que el producto dijera consérvese máximo a 50 grados Fahrenheit y la bodega está a 20 grados centígrados, entonces la bodega está a menos de 50 grados Fahrenheit. Luego, la bodega no sirve porque está por debajo de 50. Pero aquí lo que hicimos fue pasar de grados Celsius a Fahrenheit. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver, habíamos visto también unidades de densidad. Yo les decía que la densidad, ¿qué era? Era el cociente entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. En el sistema internacional, las unidades de densidad son gramo por mililitro, gramo por litro o kilogramos por metro cúbico. Cualquiera puede servir. Esto depende del producto o de la aplicación que se esté haciendo. Gramo por mililitro, gramo por litro y kilogramos por metro cúbico. En el sistema inglés son libras por pulgada cuadrada, libras por pie cúbico o libras por galones. Vamos a manejar casi siempre las unidades del sistema internacional para la densidad, las del sistema internacional. Las del sistema inglés, esto casi no se ve. Vamos a manejar estas que están aquí. Entonces, ¿para qué sirve eso? Sirve como la densidad nos dice la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. La densidad nos sirve para saber cuánto pesa un volumen de una sustancia. Eso es importante. ¿Para qué sirve la densidad? Nos sirve para saber cuánto pesa el volumen de una sustancia. Por ejemplo, tenemos un tanque de 1 metro cúbico. Si nosotros sabemos digamos que tenemos un tanque con 1 metro cúbico de agua. 1 metro cúbico de agua. La densidad nos sirve para saber cuánto pesa ese metro cúbico de agua. Entonces, hagamos este ejercicio. ¿Cuánto pesa un volumen de 3 metros cúbicos de agua? Digamos que tuviéramos el mismo tanque y este tanque tiene 3 metros cúbicos de agua. Nosotros, usando la densidad del agua, podemos saber cuánto pesan esos 3 metros cúbicos. Esta es la densidad del agua. La densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso no cambia nunca. La densidad del agua siempre es la misma. Si cambian las unidades, pues cambiará el valor. Pero la densidad del agua siempre es la misma porque eso es una propiedad del agua. 1000 kilogramos de agua ocupan 1 metro cúbico. ¿Ok? O lo mismo. Es lo mismo que 1 metro cúbico de agua pesa 1000 kilogramos. Eso es lo que esto dice la relación entre una masa de agua y el volumen que ocupa. 1 metro cúbico de agua pesa 1000 kilogramos. Entonces usamos eso para hacer nuestro cálculo. Si 1000 kilogramos de agua ocupan 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos, ¿cuánto pesan? ¿Cierto? Si 1000 kilogramos de agua ocupan 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos, ¿cuánto pesa? Entonces, X sería igual a 3 metros cúbicos por 1000 kilogramos sobre un metro cúbico. Se cancelan los metros cúbicos. Entonces, significa que 3 metros cúbicos pesan 3000 kilogramos. Eso es lo que pesan 3 metros cúbicos. Hagamos otro. Digamos que tenemos... Ok. ¿Qué pasó? ¿Me estás diciendo algo? Sí, que no entendí. Ok. Yo les decía que la densidad es la relación entre el volumen de una sustancia, de cualquier sustancia,
y cuánto pesa ese volumen. Digamos que tú tienes un tanque en tu casa y ese tanque tiene 1000 litros de agua, tiene un metro cúbico de agua. Tiene un metro cúbico de agua. Entonces tú con la densidad puedes saber cuánto pesa ese tanque sin tener que pesarlo. Nada más haciendo un cálculo. Si tú tienes tu tanque de un metro cúbico y tú sabes la densidad del agua, puedes saber cuánto pesa ese tanque. Entonces, ¿cómo se hace eso? Digamos que tuvieras un tanque, como aquí dice, de 3 metros cúbicos de agua. ¿Cuánto pesa ese volumen de 3 metros cúbicos? Entonces, la densidad que es igual. La densidad del agua, esa es la equivalencia, ¿no? La densidad del agua son 1000 kilogramos, es un metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico significa que un metro cúbico pesa 1000 kilogramos. Yo pongo 1000 kilogramos pesan un metro cúbico. Perdón, un metro cúbico pesa 1000 kilogramos. 1000 kilogramos son un metro cúbico. Entonces, 3 metros cúbicos, ¿cuántos kilogramos son? Hago la regla de 3. 3 metros cúbicos por 1000 kilogramos sobre un metro cúbico. Entonces, se cancelan los metros cúbicos. 3 por 1000 kilogramos son 3000 kilogramos. Entonces, 3 metros cúbicos de agua pesan 3000 kilogramos. Con otro ejemplo lo entendemos mejor. Digamos que la pregunta dice, ¿cuánto pesa un volumen de 50 galones de aceite? Los galones son volumen, ¿cierto? ¿Cuánto pesan 50 galones de un aceite? Entonces, para eso usamos la densidad del aceite. ¿Cuál es la densidad del aceite? Eso se los da el problema. La densidad del aceite son 600 kilogramos por cada metro cúbico. Significa que un metro cúbico de aceite pesa 600 kilogramos. Esa es nuestra equivalencia. Espera. Ahora, este ejercicio es un poco más complicado. A ver si tengo algún otro por acá más sencillo. ¿Qué pasó? Ok. Listo. Con respecto a este, ustedes sí me entendieron el de los metros cúbicos de agua. La densidad sirve para saber cuánto pesa un volumen. Por ejemplo, ¿cuánto pesa un litro de agua? ¿Cuánto pesa un litro de agua? Necesito la densidad del agua. La necesito en gramos por litro. Entonces, la densidad del agua en gramos por litro es 1000 gramos por litro. No, que necesito escribir el ejercicio. Aquí yo les decía era que la densidad sirve para saber cuánto pesa un volumen. Yo tengo un volumen, yo lo puedo saber cuánto pesa. Yo puedo saber cuánto pesa eso sin necesidad de pesar ese volumen, de meterlo en una balanza. Para eso se usa la densidad, para saber cuánto pesa un volumen. Entonces, aquí el problema decía que son 3 metros cúbicos de agua. ¿Cuánto pesa ese volumen? Ese volumen de 3 metros cúbicos, ¿cuánto pesa? Necesito la densidad del agua. La densidad del agua dice que 1000 kilogramos de agua ocupan un metro cúbico. Entonces yo pongo 1000 kilogramos de agua es un metro cúbico, 3 metros cúbicos, ¿cuántos kilogramos son? Entonces hago la regla de 3, 3 metros cúbicos por 1000 kilogramos sobre un metro cúbico. 3 metros cúbicos por 1000 kilogramos sobre metro cúbico, se cancelan los metros cúbicos y eso da 3000 kilogramos. O sea, 3 metros cúbicos de agua son 3000 kilogramos. ¿Está claro? ¿Sí me entendieron esta parte? Vamos a hacer este mismo, voy a hacer otro. Digamos que tengo 2 metros cúbicos de alcohol, otra sustancia. Digamos que tenemos este problema. La pregunta dice, ¿cuánto pesa un volumen de 2 metros cúbicos de alcohol? Entonces tienen 2 metros cúbicos de alcohol, o sea, un tanque grandote que tiene 2 metros cúbicos de alcohol. El metro cúbico es una unidad de volumen, pero le están preguntando, ¿cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesan 2 metros cúbicos de alcohol? Para eso se usa la densidad. Entonces yo les digo, la densidad del alcohol, aquí no lo escribí, la densidad del alcohol son 700 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dígame para ver si me entendieron. 700 kilogramos de alcohol
son 1 metro cúbico de alcohol. Entonces, ¿cómo queda la regla de 3? Díganme, por favor. Díganme sin pena, profe, no entiendo. 700 kilogramos de alcohol por ¿Sí? metro cúbico Ujú. y... Espera un momentito. Ok, 700 kilogramos de alcohol son 1 metro cúbico. Ujú. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuánto pesa 2 metros cúbicos? Entonces, ¿qué hace falta? Sería X por 2 metros. X es, o sea, 700 kilogramos de alcohol es 1 metro cúbico, ¿Mm? X Por es 2 2, exacto, es X 2 metros, es así. 700 kilogramos de alcohol son 1 metro cúbico. X es 2 metros cúbicos, ¿cierto? sí. Exacto. ¿Y cómo es la X? ¿A qué es igual X? A 2 metros cúbicos por 1000 kilogramos, por 700 kilogramos, Exacto. ¿Dividido entre qué? entre un metro cúbico. Muy bien. 2 metros cúbicos por 700 kilogramos dividido entre 1 metro cúbico. Se cancelan los metros cúbicos y eso da 1.400 kilogramos. O sea, 2 metros cúbicos de alcohol son 1.400 kilogramos. O sea, 2 metros cúbicos de alcohol pesan 1.400 kilogramos. Para eso es la densidad. Para saber cuánto pesa. Yo como soy ingeniero, ya yo tengo mucha práctica en eso. Entonces, digamos, si alguien me dice, no, vamos a hacer una piscina. La piscina es de 100 metros cúbicos. Entonces, vamos a hacerla en un 10º piso. Entonces digo, bueno, ese 10º piso tiene que soportar esos 100 metros cúbicos. 100 metros cúbicos, perdón, 100 metros cúbicos son no sé cuántos kilogramos. Yo lo saco, yo si ahí me dicen el volumen de la piscina, yo sé cuánto pesa esa piscina. Si la van a poner en un piso, entonces yo sé cuánto pesa. Para eso es la densidad, para saber cuánto pesa un volumen de una sustancia. O también se puede usar en el sentido contrario, es para saber una masa de sustancias qué volumen ocupa. Pero dejemos eso para después. Entonces vamos a continuar. Este ejercicio no lo vamos a mirar, ya lo vimos en la clase pasada. Vamos a ver presión. Estas son sencillitos otra vez. Yo les decía que la presión es, ¿qué es la presión? La presión es la fuerza que ejerce un gas o un líquido sobre la superficie que lo contiene. La fuerza que ejerce un gas o un líquido sobre la superficie que lo contiene. Los sólidos no ejercen presión. Lo que ejerce presión son los gases y los líquidos. Los sólidos no ejercen presión. Los sólidos pesan, pero ellos no ejercen presión. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Que, por ejemplo, no, que el cilindro, el gas está comprimido en el cilindro. Está comprimido porque está a presión. O ustedes han escuchado, no, que la presión debajo, en el fondo de la piscina, de una piscina es mucho mayor, o la presión en el fondo del mar. Los líquidos ejercen presión, los gases ejercen presión, pero los sólidos no. Eso es solo un concepto. Entonces dice, en el caso de los gases, la superficie es todo el recipiente donde está almacenado. Todo el recipiente donde uno almacena un gas, el gas ejerce presión en todo el recipiente. En el caso de los líquidos, la superficie sobre la cual ejerce la presión es el fondo donde está soportado el líquido. Me explico. En una piscina, el líquido de la piscina ejerce presión ¿dónde? En el fondo de la piscina. Solamente en el fondo de la piscina. El líquido no ejerce presión sino en el fondo de la piscina. Pero en un cilindro de gas, el gas ejerce presión en todo el cilindro. Eso es simplemente un concepto. Lo que nos interesa realmente es hacer cálculos. ¿Ok? Vamos a ver las equivalencias entre unidades de presión. Las unidades de presión del sistema internacional son estas 4. Atmósferas, milímetros de mercurio, pascales y bar. Atmósfera, milímetro de mercurio, pascales y bar. Y la unidad de presión del sistema inglés, que son las que usan los gringos y los ingleses, es el PSI. El PSI significa libra por pulgada cuadrada. PSI son las siglas en inglés de libra por pulgada cuadrada. Libra por pulgada cuadrada en inglés se dice pound square inch. Entonces, estas son las siglas en inglés de libra por pulgada cuadrada.
Igual, PSI es la unidad de presión del sistema inglés. En el sistema internacional se usa la atmósfera, el milímetro de mercurio, el pascal o el bar. Entonces, estas son las equivalencias. Una atmósfera, ¿a qué es igual? A 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera también es igual a 101.325 pascales. No es 101, no, es 101.325 pascales. Una atmósfera también es igual a 1,013 bar. Una atmósfera es 1,013 bar. Un bar es igual a 100.000 pascales. Y una atmósfera es igual a 14,7 PSI, o sea, libras por pulgada cuadrada. Esas son las equivalencias. Entonces, digamos que el problema nos preguntara, ¿cuántos pascales son 2 atmósferas? Necesitamos la equivalencia entre pascales y atmósferas. Entonces, una atmósfera son 101.325 pascales. Entonces, ¿dónde coloco las 2 atmósferas? ¿En qué parte de la regla de 3? ¿Dónde la coloco? Si una atmósfera son 101.325 pascales, ¿dónde pongo las 2 atmósferas? ¿La derecha o la izquierda? A la izquierda, profe. A la izquierda, ok. La izquierda, 2 atmósferas, ¿cuántos pascales son? Entonces hacemos X es igual a 2 atmósferas por 100.325 pascales sobre una atmósfera. Se cancelan las atmósferas. Atmósfera se escribe así, ATM. Atmósferas, y en pascales eso da 202.650 pascales. 2 atmósferas son 202.650 pascales. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuántas atmósferas son 680 milímetros de mercurio? Profe. ¿Ok? ¿Que lo repita o que deje la diapositiva? No deje el ejercicio de la diapositiva. Ok. ¿Listo? Sí, profe, ya. Ok. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuántas atmósferas son 680 milímetros de mercurio? Así se escribe milímetro de mercurio. milímetro, y Hg es el símbolo del mercurio en la tabla periódica. La tabla periódica del mercurio se escribe Hg. Entonces, eso significa milímetro de mercurio. Así se escriben milímetros de mercurio. Esa es la unidad. Entonces, la unidad de medida se escribe así. Ahora, ¿cuántas atmósferas son 680 milímetros de mercurio? Necesitamos la equivalencia entre atmósferas y milímetros de mercurio. Sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo queda la regla de 3? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Dónde pongo el 680? Los 680 milímetros de mercurio, ¿dónde los pongo? A la derecha. Ustedes me disculpan si les hago preguntas que son como de pronto muy, muy tontas, pero es que yo necesito, eso hace parte de la pedagogía de los profesores. Uno necesita repetir para que las cosas se graben, ¿ok? Y para que no cometan el error de ponerlo en el lado que no es. Eso es muy sencillo, ya me di cuenta que lo entendieron, pero yo necesito, ustedes se dan cuenta que yo en las clases, yo repito las cosas, yo las repito es para que se graben, ¿ok? Entonces, 680 por una, milímetros de mercurio por una atmósfera sobre 760 milímetros de mercurio. 680 milímetros de mercurio por una atmósfera sobre 760 milímetros de mercurio sobre, perdón, 760 milímetros de mercurio. Se cancelan los milímetros de mercurio. Tenemos que hacer 680 por 1 sobre 760. Y eso da 0,89 atmósferas. Fue la unidad que nos quedó, atmósferas. Entonces, 680 milímetros de mercurio son 0,89 atmósferas. Hagamos esta. ¿Cuántas libras, cuántos PSI, pues, o cuántas libras por pulgada cuadrada son 10.000 pascales? Necesitamos la equivalencia entre libras por pulgada cuadrada y pascales. Pero no la tenemos. Tenemos es entre atmósferas y pascales y entre atmósferas y PSI. Entonces, ¿cómo pasamos los pascales a PSI? Dígame.
Pasamos primero de pascales a qué y luego de qué a qué. Primero pascales atmósfera y después atmósfera PSI. Perfecto. Primero pascales a atmósfera y después de atmósfera a PSI. Vamos a pasar de pascales a atmósferas. Una atmósfera son 101.325 pascales. ¿Dónde pongo los pascales? A la derecha. 10.000 pascales, ¿cuántas atmósferas son? Queda X es igual a ¿qué? 10.000 pascales por una atmósfera sobre 101.325 pascales. Se cancelan los pascales y nos queda 10.000 entre 101.325. Eso da 0,098 atmósferas. Muchachos, si les dio algo así como 0,098, no cometan el error de poner 0, de aproximar y poner 0, no. Coloquen todo. Coloquen todo lo que les dio la calculadora, 0,098. Pues tienen que buscar un valor. 0, si les dio 0,0000000, bueno, entonces sí es 0. Pero 0,098 tienen que dejarlo así. No lo aproximen a 0. Listo, entonces ahora lo pasamos de atmósferas a pascal, a PSI. Si una atmósfera son 14,7 PSI, 0,098 atmósferas, ¿cuántos PSI son? Entonces X es igual a 0,098 por 14,7 sobre una atmósfera. Se cancelan las atmósferas y eso da 1,44 PSI. Pues 10.000 pascales son 1,44 PSI. Listo. Vamos ahora a ver cómo Profe, manejar. dame la fórmula un momentico. Ok, listo, listo. Discúlpeme, se me olvida que están copiando. Listo. ¿Ya copiaron? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, ya. Ok. Entonces ahora vamos a hacer conversiones de unidades de flujo. El flujo también se le llama caudal. Vamos a convertir unidades de flujo de unas a otras. Por ejemplo, vamos a pasar de litros por minuto a mililitros por segundo, o de metros cúbicos por hora a litros por minuto, o de galones por minuto. Vamos a pasarlas a convertir una unidad entre unas entre otras. Aquí manejamos un método un poquito diferente, pero para mí es más sencillo incluso que la regla de 3. Profe, va muy rápido y no me da tiempo ni de mirar la fórmula. De esto. Sí, de eso, quiero mirar la fórmula. Okay. Profe, disculpe, Dime. que usted No te escucho. No te escucho, se oye entrecortado. ¿Será que puedes escribirme en el chat y lo leo? Porfa, escríbeme la pregunta en el chat y yo la leo.
que si usted va a subir las diapositivas a Splavia. Sí, claro que sí. De hecho, estas diapositivas ya están en Splavia. Las de variables de unidades de medida ya están en Splavia. Por lo menos esa que estoy mostrando ahora, sí. Las de los cálculos, yo creo que ya subí una. Esta es la continuación. Yo la subo naturalmente, yo la subo a Splavia. Hoy mismo la subo. Entonces vamos a continuar. Estamos aquí. Vamos a pasar de ciertas unidades de volumen, perdón, de flujo a otras, de una unidad de flujo a otras. Las unidades de flujo son, no tienen solamente una unidad, tienen dos. Por ejemplo, tienen litros y minutos, tienen volumen y tiempo. Litros y minutos, o mililitros por segundo, o metros cúbicos por hora, o galones por minuto. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Yo les decía que esto se hace por un método que es un poquito diferente, pero que en mi opinión es incluso más fácil, se llama factor unitario, pero vamos a ver cómo es. Vamos a convertir 10 litros por minuto, 10 litros por minuto a litros por hora. Vamos a pasar de litros por minuto a litros por hora. Entonces, escribimos así, 10 litros sobre minuto. 10 litros sobre minuto. Entonces, como tenemos litros sobre minuto y lo vamos a pasar a litros por hora, tenemos litros y litros, entonces los litros no los vamos a tocar, pero tenemos minutos y horas, entonces tenemos que pasar de minutos a horas. Entonces escribimos 10 litros sobre minuto. Vamos a pasar esos minutos, los vamos a pasar a horas. ¿Cómo lo hacemos? Lo multiplicamos, todo eso lo multiplicamos por la equivalencia entre minutos y horas. Y lo colocamos así. Arriba colocamos, ¿cuál es la equivalencia entre minutos y horas? Una hora son 60 minutos. Entonces colocamos, si tenemos los minutos aquí abajo, colocamos los minutos arriba. Si una hora son 60 minutos, colocamos 60 minutos arriba sobre una hora. ¿Para qué? Para cancelar los minutos. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Simplemente multiplicamos 10 litros por 60 sobre una hora. 10 litros por 60 sobre una hora da 600 litros por hora. Entonces pasamos de litros por minutos a litros por hora. ¿Ok? Nuevamente, colocamos los 10 litros sobre minuto y como tenemos que pasar de litro por minuto a litro por hora, los litros no los debemos tocar porque tenemos litros y litros. Pero tenemos minutos y horas. Entonces vamos a pasar los minutos, los pasamos a horas. ¿Cómo hacemos eso? Lo multiplicamos por la equivalencia entre minutos y horas. Entonces colocamos aquí la equivalencia aquí colocamos la equivalencia entre minutos y horas. Como tenemos aquí los minutos abajo, colocamos acá los minutos arriba. 60 minutos son una hora. 60 minutos son una hora. Entonces se cancelan los minutos y hacemos 10 litros, 10 por 60 litros sobre una hora. Eso es igual a 600 litros por hora. Vamos a hacer otro. Vamos a pasar 25 galones por minuto a galones por segundo. Entonces, ¿cómo hacemos? Colocamos 25 galones sobre minuto, 25 galones sobre minuto. Y entonces, los galones, aquí tengo galones y aquí tengo galones. O sea, los galones no los voy a tocar. Pero aquí tengo minutos y aquí tengo segundos. Entonces lo tengo que multiplicar ¿por qué? Por la equivalencia entre qué y qué. Díganme. Minutos sobre galones. Ok. A ver. Aquí tenemos 25 galones por minutos y los vamos a pasar a galones por segundo. ¿Ok? Los galones los dejamos quietos, porque aquí tenemos galones y aquí tenemos galones. Con los galones no nos metemos, pero aquí tenemos minutos y aquí tenemos segundos. Entonces escribimos 25 galones sobre minuto, que es lo que vamos a convertir, 25 galones por minuto. Entonces tenemos que pasar de minutos a segundos. Entonces lo multiplicamos por la equivalencia entre qué y qué. Minutos sobre segundos, ¿no? Exacto, entre minutos sobre segundos. ¿Y cuál es esa equivalencia entre minutos y segundos? Ustedes deberían saber.
¿Cuántos segundos tiene un minuto? Muchachos, ¿cuántos minutos tiene cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60. Ok, entonces lo multiplico por qué? Recuerden que es minutos sobre segundos. Entonces lo multiplico por qué? Lo multiplico por un minuto sobre 60 segundos. Un minuto son 60 segundos, entonces lo multiplico por minutos sobre 60 segundos. ¿Ok? Coloco los minutos arriba para que se puedan cancelar. Es un minuto sobre 60 segundos. Entonces lo que hago es 25 galones sobre 60 segundos. 25 galones sobre 60 segundos, eso me da 0,41 galones sobre segundo. ¿Ok? Yo pasé de 25 galones por minuto a galones por segundo. En galones por segundo son 0,41 galones sobre segundo. Hagamos otro. Profe, déjelo un momentico. Ok, disculpe. 25 galones. Ya, profe. Ok. Entonces, aquí tengo, vamos a convertir 30 galones por minuto a metros cúbicos por hora. Entonces, antes de meternos con números, fíjense que aquí tenemos galones y aquí tenemos metros cúbicos. O sea, tenemos que pasar de galones a metros cúbicos. Y aquí tengo minutos y aquí tengo horas. También voy a tener que pasar de minutos a horas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo arranco? 30 galones sobre minuto. Pongo lo que voy a convertir. 30 galones sobre minuto. Entonces, primero vamos a pasar de minutos a horas. Minutos a horas. Y después pasamos de galones a metros cúbicos. Pero primero pasemos de minutos a horas. Entonces, lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por la equivalencia entre los minutos y las horas. ¿Cómo la escribo? Dígame. 60 minutos sobre una hora. Perfecto, muy bien. 60 minutos sobre una hora. 60 minutos sobre una hora. Para que se cancelen los minutos. Entonces, ahí ya pasé de minutos a horas. Ahora tengo que pasar de galones a metros cúbicos. Aquí tengo. El galón es igual a 3, bueno. Tengo que pasar de galones a metros cúbicos, ¿cierto? Pero aquí no tengo la equivalencia entre galones y metros cúbicos. La tengo de galones a litros y de litros a metros cúbicos. Entonces vamos a pasar primero de galones a litros. De galones a litros. Vamos a usar esta equivalencia. Entonces vamos a pasar estos 30 galones, los vamos a pasar a litros y después los pasamos a metros cúbicos. Pero por ahora vamos a pasarlo a litros. Entonces lo multiplico por ¿qué? Aquí tengo la equivalencia. Un galón son 3,78 litros. ¿Lo multiplico por qué? Para pasar de galones a litros. Aquí la tengo. Un galón son 3,78 litros. Lo multiplico por qué. ¿Qué sobre qué? Galones sobre litro o litros sobre galones. Tenemos que cancelar los galones. Lo multiplico por 3,78 litros sobre un galón, por esta equivalencia. 3,78 litros sobre un galón, para poder cancelar los galones. ¿Sí se fijan? Si tengo galones aquí, los voy a cancelar, tengo que poner los galones abajo. Entonces coloco 3,78 litros sobre un galón, para poder cancelar los galones. Listo. Y ahora vamos a pasar de litros a metro cúbico, para que nos dé ya finalmente en metros cúbicos. Entonces, aquí tengo un metro cúbico son 1000 litros. Lo multiplico por ¿qué? Este sí, díganmelo ustedes. Voy a pasar estos litros, los voy a pasar a metros cúbicos. Multiplico aquí por ¿qué? Aquí lo multiplico por ¿qué?
Por mil. Por mil. Por 1000, bueno, aquí tengo 1000 litros y lo voy a pasar a metro cúbico. Necesito que los litros estén abajo, ¿cierto? Ujú. Entonces lo multiplico por ¿qué? Es la capacidad del ser. Con metros cúbicos. Oh, recuerden que es una relación, una cosa sobre la otra. Entonces lo multiplico por ¿qué sobre qué? ¿1000 sobre 1 o 1 sobre 1000? Mil sobre uno. Si yo pongo 1000 sobre 1 metros arriba y un metro cúbico abajo, necesito cancelar los litros. Entonces los litros tienen que estar abajo, ¿ok? Entonces tengo que multiplicarlo por un metro cúbico sobre 1000 litros. Aquí está. Un metro cúbico son 1000 litros. Un metro cúbico, 1000 litros. Para cancelar los litros. O sea, la clave está en eso. En cómo pongo la equivalencia. ¿Pongo una cosa arriba o la pongo abajo? La pongo dependiendo de lo que yo quiera cancelar. Fíjense. Acá tenía minutos abajo. Tengo que poner los minutos acá arriba. Aquí luego iba a pasar de galones a litros. Entonces tenía los galones aquí arriba. Tenía que ponerlos abajo. Y ahora voy a pasar de litros a metro cúbico. Si tengo los litros arriba, tengo que poner los litros abajo, usando la equivalencia. Mira aquí. Un metro cúbico son 1000 litros. Entonces pongo un metro cúbico sobre 1000 litros. Para poder cancelar los litros, y ahora sí puedo hacer los cálculos. Entonces es 30 por 60 por 7,38 dividido entre 1000. 30 por 60 por 3,78 dividido entre 1000. ¿Y eso cuánto? Metros cúbicos sobre hora. Y eso da 6,84 metros cúbicos por hora. Sobre hora. ¿Ok? Vamos a ver si hacemos otro, que necesito que quede claro. Denme un segundo, ya les comparto la diapositiva. Ya se las comparto. Ya voy, ya voy. Ya casi termino. Ujú. Ya, ya casi, ya casi. Ya les digo. Mm, que aquí me tocó hacer un ejercicio nuevo para asegurarme que me hayan entendido. Veinte por 3.
Listo. Entonces, 60 por 3.78. 20. Ok, 0,088. Listo, ahora sí. Ahora sí, vamos a hacer este. Discúlpeme que no lo he compartido. Voy a compartir. Ok. Vamos a hacer este. ¿Sí lo pueden ver? Vamos a convertir 20 litros por hora. 20 litros por hora lo vamos a convertir a galones por minuto. ¿Cierto? Entonces, arrancamos ¿cómo? ¿Cómo arrancamos? Copiamos 20 litros por hora. ¿Cierto? Entonces tenemos que pasar litros a galones y horas a minutos. Comencemos siempre por el tiempo, por la unidad de tiempo. Vamos a pasar de horas a minutos. Aquí tengo horas abajo. Vamos a pasarlas a minutos. Entonces tengo que multiplicarla por ¿qué? ¿Por qué tengo que multiplicarla? Vamos a pasar de horas a minutos. Vamos a Una hora multiplicar. sobre 60 minutos. Exacto. Una hora sobre 60 minutos. Muy bien. Ya ahí se cancelan las horas. Y ahora vamos a pasar de litros a galones. Entonces multiplico ¿por qué? Por la equivalencia entre litros y galones. Entonces, ¿dónde pongo los litros y dónde pongo los galones? ¿Arriba o abajo? Los litros abajo. Exacto. Entonces, ¿qué escribo? ¿Multiplico por qué? 3.78 sobre 1000. A la siguiente entonces. Está aquí, mira. Es la equivalencia entre galones y litros. Voy a pasar de litros a galones. Entonces necesito la equivalencia entre galones y litros. Un galón es 3,78 litros. Lo multiplico por qué sobre qué. Litros. Los litros van abajo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué va abajo? 1000 De- litros. No, mira la equivalencia aquí. Es entre, 3.78 litros. es entre galones y litros, no entre metros cúbicos y litros, entre galones y litros. Aquí está, galones y litros. Entonces lo multiplico por qué sobre qué. Aquí está. Aquí está. Un galón sobre 3.78 litros. Muy bien, exacto. Un galón, bueno, aquí ese 2 se me fue, pero es un galón sobre 3,78 litros. Ese 2 no alcanza a borrarlo. Pero es muy bien, lo multiplico por un galón sobre 3,78 litros para cancelar los litros. ¿Ok? Para poder cancelar los litros. Y ahora sí puedo hacer la multiplicación. ¿Cierto? Vamos a hacerlo, voy a escribirlo nuevamente. Teníamos 20 litros por hora. Aquí está, 20 litros por hora. Y lo vamos a pasar a galones por minuto. Entonces tenemos litros a galones y de horas a minutos. Entonces primero pasemos de horas a minutos. Como tengo las horas abajo, tengo que poner las horas arriba. Entonces pongo una hora son 60 minutos. Una hora son 60 minutos. Para poder cancelar las horas. Ahora necesito pasar de litros a galones. Ya pasé las horas a minutos. Ahora necesito pasar de litros a galones. Entonces lo necesito multiplicar por la equivalencia entre litros y galones. Aquí tengo que un galón son 3,78 litros. Tengo que poner los litros abajo porque aquí están arriba. Los pongo aquí abajo. Entonces tengo que poner el 3,78 abajo y el un galón arriba. Por un galón sobre 3,78 litros. Para cancelar los litros y que me quede galones sobre minuto. Entonces, ¿cómo queda toda esa multiplicación? Queda así. 20 por 1, galón, queda 20 galones, dividido entre 60 minutos por 3,78. Por 3,78. 20 por 1 por un galón da 20 galones. Dividido, 3.78 minutos. no, 3,78 litros.
puso minuto. No, ahí dice el... Ah, ok, bien, perdón, disculpa, me equivoqué. Litros. Tienes razón. Me había dado cuenta. No, aquí es minutos, es minutos. ¿Qué pasó aquí? No, espera. Galones. Ah, ok, sí, tienes razón. Ya entendí. Sí estaba bien, sino que ya te digo por qué. Estaba bien. ¿Qué pasa? Lo teníamos así, ¿cierto? Teníamos esto. Pero entonces, ¿cómo escribimos cuando vamos a hacer las operaciones? ¿Cómo escribimos? 20. Los litros ya se cancelaron. No tengo que poner litros en ninguna parte. Las horas se cancelaron. No tengo que poner horas en ninguna parte. Las únicas unidades que me quedaron fueron los galones y los minutos. Entonces, en la multiplicación yo pongo 20 por 1 por 1 galón, 20 galones. Y abajo pongo 60 minutos por 3,78. Eso es 60 por 3,78. Y las unidades las pongo al lado, minutos, que es la única unidad que me quedó. ¿Sí me entendiste ahora? No es que sean 3,78 minutos, es que son 60 por 3,78, todo eso son minutos. Porque yo simplemente dejo la unidad que me quedó arriba, la dejo, 20. Perdón, galones. Galones. Aquí está. Los galones me quedaron arriba, los dejo arriba. Y abajo solamente me quedaron los minutos, los pongo abajo. Y lo que hago es multiplicar los números. Aquí no dice que sean 3,78 minutos. Dice que lo que ahí dice son 60 por 3,78 y todo eso son minutos. ¿Sí me entendiste? Ahora. ¿Sí se entendió ahora? Sí, Así profe. que aquí lo que yo hago es que yo voy cancelando las unidades. Ya yo aquí cancelé los litros. Aquí. Cancelé este litro con este litro. Ya los litros no tienen que aparecer por ninguna parte después. Las horas las cancelé, las horas no aparecen por ningún lado. Solo va a aparecer los galones y los minutos. Entonces, 20 por 1 por 1, galones. 20 por 1 por 1 son 20. 20 galones. Y abajo me tiene que quedar 60 por 3,78 minutos, que fue la unidad que quedó. Entonces, 60 por 3,78 minutos. Y eso da, o sea, 20, yo primero hago 60 por 3,78 y lo que me dé, divido 20 sobre eso. Eso me da 0,8 galones por minuto. Entonces pasamos de 20 litros por hora, lo pasamos a galones por minuto y da 0,80. Ok. Entonces vamos a ver las medidas de concentración. Vemos esto y terminamos. Las de concentración son parecidas. El procedimiento. Entonces yo les decía, por ejemplo, concentración, ¿qué es? Si nosotros tenemos, vamos a echar azúcar en agua. Entonces, una cucharada de azúcar, digamos que son 2 gramos. Entonces la concentración son 2 gramos por litro o 2 gramos por mililitro. La unidad de concentración es masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Miligramos por litro. Vamos a convertir 250 miligramos. Vamos a pasar, tenemos 250 miligramos por litro, vamos a pasarlo a gramos por litro. ¿Ok? Entonces, tenemos miligramos y aquí tenemos gramos. O sea, tenemos que pasar de miligramos a gramos. Aquí tenemos litros, eso no lo vamos a tocar. No tenemos que convertir los litros. Entonces, arrancamos desde, un segundo. Y ahí se conecta al acabarse la clase. Esa vaina no, eso así no es. Uy, Ney, no tiene gracia que te conectes faltando 2 minutos para que se acabe la clase. Ok. Vamos a convertir 250 miligramos por litro a gramos por litro. Entonces les decía, aquí tenemos miligramos, aquí tenemos gramos. Tenemos que pasar de miligramos a gramos. Aquí tenemos litro, no tenemos que tocarla, esa no hay que convertirla. Entonces arrancamos con 250 miligramos por litro. 250 miligramos sobre litro. Entonces, como tenemos que convertir los miligramos a gramos, necesitamos la equivalencia entre los miligramos y los gramos. Aquí está la equivalencia. 1 gramo son 1000 miligramos. Entonces lo multiplico por ¿qué? Dígame. Si tengo los miligramos arriba, ¿dónde pongo los miligramos en la equivalencia? Abajo, profe. Abajo. Entonces lo multiplico por ¿qué? Por
por 1000. Ahí, si tengo que poner los miligramos abajo, ¿cómo hago? Sonido de la guitarra oral, porque está fíjate. Tengo que poner los miligramos abajo, ¿cierto? Entonces el 1000 va abajo. El 1000 va abajo, que usted dice 1000 miligramos. El 1000 va abajo. Multiplicarlo por 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Esta equivalencia dice 1 gramo son 1000 miligramos. Entonces el 1000, los miligramos van abajo. Los miligramos van abajo. El 1000 va abajo. 1000 miligramos, 1 gramo son 1000 miligramos. Para cancelar los miligramos. ¿Ok? Eso es todo lo que había que hacer. Tienen que saber dónde, por eso es que les hago esas preguntas, porque tienen que saber dónde ponen el número. Si aquí dice 1 gramo es igual a 1000 miligramos y los miligramos van abajo, tengo que poner el 1000 abajo. Tengo que multiplicarlo por 1 gramo sobre 1000 miligramos. 1 gramo sobre 1000 miligramos. ¿Ok? Entonces nos queda 250 gramos sobre 1000 litros. 250 gramos sobre 1000 litros. Y eso da 0,25 gramos sobre litro. Ok. Vamos a ver si hacemos un último ejercicio y terminamos. Ustedes me dicen cuando hayan terminado de copiar. ¿Ya copiaron? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, ya. Ok. Vamos a hacer este. Vamos a convertir 5 gramos por litro a kilogramos por metro cúbico. Entonces, díganme ustedes, ¿hay que convertir los gramos o hay que dejarlos quietos? Vamos a pasar de gramos litro a kilogramos metro cúbico. ¿Los gramos hay que convertirlos o no? Vamos a pasar de gramos por litro a kilogramos por metro cúbico. Tenemos que cambiar los gramos. Díganme por el micrófono que no puedo leer. ¿Los gramos hay que convertirlos o no? Aquí tengo gramos, ¿cierto? ¿Y aquí tengo gramos o tengo kilogramos? Tengo kilogramos, entonces luego tengo que pasar de gramos a kilogramos. Así se llama, parecido el nombre. Los gramos tengo que pasarlos a kilogramos. Y el litro tengo que pasarlo a metro cúbico. Los gramos los paso a kilogramos y los litros a metro cúbico. ¿Okay? Vamos, entonces comenzamos escribiendo 5 gramos sobre litro, lo que vamos a convertir, 5 gramos sobre litro. Y lo vamos a pasar a kilogramos o metro cúbico. Entonces comencemos convirtiendo los kilogramos. Los gramos vamos a pasarlos a kilogramos. Tengo 5 gramos sobre litro. Voy a convertir los gramos a kilogramos. Aquí tengo la equivalencia. 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, ¿dónde coloco los gramos? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. ¿Y qué pongo abajo? Bueno, entonces la equivalencia es 1 kilogramo son 1000 gramos. Lo multiplico entonces ¿por qué? El 5 gramos por litro lo multiplico ¿por qué? ¿Por 1 sobre 1000 o por 1000 sobre 1? 1 sobre 1000. 1 sobre 1000, muy bien. Entonces lo multiplico por 1 kilogramo son 1000 gramos. 1 kilogramo sobre 1000 gramos. Muy bien, ya me van entendiendo. Entonces, para que se cancelen los gramos. El 1000 va abajo, porque los gramos van abajo. Listo. Entonces ahí ya se pasó de gramos a kilogramos. Ahora vamos a pasar de litros a metros cúbicos. Vamos a pasar de litros a metros cúbicos que nos pide el problema. Entonces aquí está la equivalencia. 1 metro cúbico son 1000 litros. ¿Ok? ¿Dónde van los litros? ¿Arriba o abajo?
Arriba. Arriba. Entonces lo multiplico por ¿qué? ¿Por 1000 sobre 1 o por 1 sobre 1000? Si los litros van 1000 arriba, exacto. sobre 1. Muy bien. Entonces, por 1000 litros sobre un metro cúbico. Muy bien. Ya me entendieron. Excelente. Para que se cancelen los litros. Entonces, ya cuando yo haga el cálculo, me queda 5 Lenguaje natural. por 1000, todo kilogramos, y abajo queda 1000 metros cúbicos. Ese 1000 con ese 1000, eso se cancela. O si lo hacen con la calculadora, ya misma se lo hace. Esto da 5 kilogramos por metro cúbico. Yo lo mismo, 5 gramos por litro. ¿Cuánto es en metros cúbicos? Son 5 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que gramos por litro y kilogramos por metro cúbico son la misma cosa. Pero eso es aparte, no se preocupen por eso. Si 5 gramos por litro son 5 kilogramos por metro cúbico, significa que kilogramos por metro cúbico es lo mismo que gramos por litro. O sea, son equivalentes. Pero no se preocupen por eso. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente la conversión. ¿Les dio lo mismo? Ok. Listo, muchachos. Entonces, ya para terminar, esto es rapidito. Esto es una bobada. El pH. El pH dice, esta es otra propiedad. El pH. pH significa, por favor silencien el micrófono. pH significa potencial de hidrogeniones. pH significa potencial de hidrogeniones. Y representa qué tan ácido o qué tan alcalino es una sustancia. ¿Ok? Entonces, el pH ¿cómo se mide el pH? Se mide en una escala. Cierren el micrófono entre 0 y 14. Entre 0 y 14. El pH se mide por números, entre 0 y 14. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el pH del agua? El pH del agua es 7. O sea, eso lo sé yo, eso yo lo sé. Ustedes no tienen por qué saberlo, yo se los digo en el problema. El pH del agua es 7. 7 es pH neutro. Menor que 7 es ácido, aquí dice. Entre 0 y 7 es ácido. Y entre 7 y 14 es alcalino. Entonces yo les digo, el vinagre tiene pH 2. Entonces, ¿el vinagre es ácido o es alcalino? El vinagre es ácido, porque tiene pH 2. Está entre 2 y 7, es ácido. Si yo les digo, el jugo de naranja tiene pH 5, ¿es ácido o es alcalino? Ok, tiene pH 5, está en la parte ácida, entonces es ácido. Si yo les digo, el Alka-Seltzer tiene pH 10, ¿es ácido o es alcalino? Es alcalino, porque está entre 7 y 14, es alcalino. Si yo les digo, la sal de cocina tiene pH 8, ¿es alcalino o es ácido? Es alcalino porque está entre 7 y 14. Es bastante, es sencillito. Si yo les digo, el ácido sulfúrico tiene pH 1, es ácido porque está entre 0 y 7. ¿Me entienden? Entonces, el agua creo que es de las pocas cosas que tiene el pH neutro. El agua tiene pH 7 y 7 es neutro. ¿Cierto? Entonces, si yo les pregunto, por decir algo, el hipoclorito de sodio tiene pH 9. ¿Es ácido o es alcalino? Alcalino. Alcalino. Es sencillísimo, ¿cierto? Es alcalino. Si yo les digo el tiner o el barsol tiene pH 4, ¿es ácido o es alcalino? Ácido. 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 ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy sencillo. El pH es simplemente saber cuál es el número que tiene la sustancia y uno sabe por la escala si es ácido o si es alcalino. Ahora, si yo les digo, la sustancia, digamos, el jugo de limón tiene pH 6,5. ¿Es ácido o es alcalino? ¿Cómo? El jugo de limón tiene pH 6,5. Neutro. Es ácido. Es ácido. 7. Es ácido. Es ácido. Pero ojo, como está muy cerquita del 7, es ligeramente ácido. Es un poquitico ácido, un poquitico, no es mucho. ¿Ok? Pues está casi cerca del 7. O si yo les digo, no, el agua con sal tiene pH 7,3.
es ligeramente alcalino. Si está aquí cerquitica del 7, si es 6, algo, entonces es ligeramente ácido. Y si es 7, algo, es ligeramente alcalino. Ya de ahí para adelante, si es ácido, es alcalino. Ya. Entonces yo les digamos que les digo, a ver, el yogur tiene pH 7,2. ¿Es ácido o es alcalino? Ligeramente alcalino. Ligeramente alcalino, exacto. Si yo les digo que, a ver, la leche tiene pH 6,4, Ligeramente ácido. ligeramente ácido, listo. Eso es todo, muchachos. Eso es todo lo que necesitamos entender del pH. ¿Ya me entendieron? Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar ahí. Miren, les voy a dejar un tallercito, en el transcurso de la mañana les voy a mandar al correo y también voy a subir a Splay un tallercito de estos cálculos. Bien sencillito, nada complicado. ¿Ok? Para que ustedes practiquen y me lo entreguen la otra semana. Si quieren, me lo entregan en parejas. Mejor para mí que me lo entreguen en parejas. ¿Ok? ¿Qué más? La otra semana repasamos, hacemos más ejercicios y les dejo el parcial, que va a ser de este tema, de los ejercicios. También recuerden la clase esa que vimos de variables de proceso. Esa clase es conceptual. Yo les recuerdo, en el corte pasado yo les hice un documento de teoría, yo les hago otro documento de teoría sobre variables de proceso, que fue la clase esa que vimos donde explicamos todas estas propiedades. Yo les hago la clase, les hago el texto de teoría. Entonces les voy a dejar un tallercito esta mañana para que me lo entreguen la otra semana. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? No, yo creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, para el parcial van a ir también esos cálculos. Claro que sí, se lo acabo de decir. Les voy a dejar un taller que es sobre los cálculos y el parcial es sobre los cálculos y sobre la teoría de variables de proceso. ¿Ok? Con el taller tienen que aprender a hacer esos cálculos. Dígame. Dígame. No escucho. Ya, profe, se acabó la clase. Sí, si no tienen más preguntas, estoy esperando que Karen va a preguntar. Profe, esas serían las dos únicas notas del corte, el Sí, taller y el parcial. sí. Yo hubiera podido poner más Ok, cosas, pero mientras menos trabajo tengamos, mejor. ok, gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Ok, entonces